Dictadura. En el mundo actual, esta palabra suele evocar lugares como Corea del Norte, Turkmenistán o incluso regímenes autoritarios de Oriente Medio, como Arabia Saudí. En América, si alguien te preguntara cuál es la mayor dictadura del continente, la mayoría señalaría a la Venezuela de Nicolás Maduro o a la Cuba de los hermanos Castro. Pero, ¿y si te dijera que hay un país en el corazón de América Central que, según muchos analistas, es tan cerrado como Cuba, tan asfixiante como Venezuela y en algunos aspectos incluso comparable a Corea del Norte? Ese país se llama Nicaragua. Y hoy, en Bello Mundo, te llevaremos allí para mostrarte cómo funciona una de las dictaduras más sombrías de todos los tiempos. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Nicaragua se encuentra en pleno corazón de América Central. Si miras el mapa, está entre Honduras, al norte, y Costa Rica, al sur, con las aguas del Océano Pacífico a un lado y el Mar Caribe al otro. Es un país relativamente pequeño, con unos 130.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, cabe casi 3 veces dentro del territorio español. Pero, como siempre decimos, el tamaño no lo es todo, y aunque es pequeño, Nicaragua alberga algunos de los paisajes más bellos de América Central. No en vano se la conoce como la tierra de los lagos y los volcanes. El territorio está salpicado de volcanes activos y cráteres que se han convertido en gigantescos lagos de aguas azuladas. Una de las postales más emblemáticas es el lago Nicaragua, el más grande de América Central. Lo curioso es que alberga incluso tiburones de agua dulce, un fenómeno muy poco común en el mundo. Además de él, hay lugares como el lago Managua, el volcán Masaya, que aún echa humo y se puede visitar en coche hasta el borde del cráter, y las islas de Ometepe, formadas por 2 volcanes que brotan del medio del lago. Todo ello bajo un clima tropical, con lluvias de mayo a octubre y largos periodos de sol que favorecen cultivos como el algodón, el café, la caña de azúcar y las frutas. Es decir, geográficamente, Nicaragua es una de esas joyas que podrían ser un paraíso turístico. Pero, como veremos más adelante, detrás de estos paisajes de postal se esconde una realidad mucho más dura. Número 2. Población e idioma. Hoy en día, Nicaragua tiene poco más de 6,5 millones de habitantes. Parece mucho, pero es más o menos la población de Madrid y Barcelona juntas. Es un pueblo diverso y cálido. Alrededor del 69% se identifican como mestizos, resultado de la mezcla entre indígenas y europeos. El 17% son descendientes directos de europeos, el 5% aún conserva raíces indígenas y el 9% tiene ascendencia africana. El idioma oficial es el español, pero en las costas del Caribe la historia ha dejado huellas diferentes. Allí viven comunidades indígenas y afrodescendientes que aún conservan sus propios idiomas. Además, existe incluso un criollo inglés, herencia de la época en que la región estuvo bajo influencia británica. La religión también ayuda a definir quiénes son los nicaragüenses. Más de la mitad de la población es católica, alrededor del 20% es protestante y el resto se divide entre otras tradiciones cristianas y creencias indígenas. Incluso las fiestas tienen esta mezcla cultural. En las ciudades del interior predominan las procesiones católicas, pero en la costa caribeña lo que se impone son las parrandas, fiestas populares llenas de música afrocaribeña, tambores y bailes coloridos que recuerdan a un carnaval tropical. En la cocina, el plato que no puede faltar es el gallo pinto, una sencilla mezcla de arroz y frijoles, que es el desayuno clásico de los nicaragüenses. Por lo general se acompaña con vigorón, que es yuca cocida servida con chicharrones de cerdo y una ensalada de col encurtida. Un plato típico de la calle,
barato, rápido y lleno de sabor. El resultado es un país pequeño, pero con una impresionante pluralidad cultural. Y es precisamente esta diversidad la que ayuda a comprender gran parte de lo que vendría después, incluidos algunos de los conflictos más tensos de la región, que dieron paso al ascenso de un personaje central en la historia reciente, Daniel Ortega. Número 3. Historia. Para entender cómo llegó Nicaragua a su situación actual, tenemos que retroceder en el tiempo, sobre todo porque la historia de este pequeño país es de esas que parecen una novela, llena de disputas, invasiones y personajes destacados. Mucho antes de la llegada de los europeos, la región ya era el hogar de pueblos indígenas como los nahuas y los chorote, gas que cultivaban maíz, frijoles y cacao. Pero este capítulo cambiaría en 1524, cuando llegaron los españoles liderados por Francisco Hernández de Córdoba, el conquistador que fundó Granada y León, dos ciudades que aún hoy disputan cuál es la más importante. A partir de entonces, Nicaragua se convirtió en colonia de España durante casi 300 años. Cuando llegó la ola de independencias en América Latina, en 1821, Nicaragua también se liberó. Pero la libertad, aquí, no significó paz. Pronto el país se dividió en una disputa interminable entre los liberales de León y los conservadores de Granada. Esta lucha fue tan fea que a mediados del siglo XIX dio paso a un personaje improbable, un aventurero estadounidense llamado William Walker, que simplemente se autoproclamó presidente de Nicaragua. Sí, un gringo en el poder. Por supuesto, no duró mucho, pero dejó la huella de cómo el país siempre ha sido vulnerable a las influencias externas. El tiempo pasó, pero la inestabilidad continuó. En el siglo XX, otro nombre se convertiría en sinónimo de poder absoluto: Anastasio Somoza García. En 1936, dio un golpe de Estado e inauguró una dinastía que gobernaría Nicaragua como si fuera propiedad de la familia. Fueron más de 40 años de autoritarismo, corrupción y violencia, siempre con el respaldo de Estados Unidos, que veía en los Somoza a fieles aliados en plena Guerra Fría. Pero nada dura para siempre. Fueron más de 40 años de autoritarismo, corrupción y violencia, siempre con el respaldo de Estados Unidos, que veía en los Somoza a fieles aliados en plena Guerra Fría. Pero nada dura para siempre. En 1979, tras décadas de abusos, la paciencia del pueblo llegó al límite, y así nació el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los sandinistas se inspiraban en Augusto César Sandino, el guerrillero que, en los años 20 y 30, se enfrentó a la ocupación militar de Estados Unidos. La promesa era hermosa: justicia social, libertad y fin de la dictadura. Y fue en esa revolución cuando apareció definitivamente el nombre de Daniel Ortega. Número 4. Daniel Ortega. Daniel Ortega nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, una pequeña ciudad de Nicaragua. Pasó por prisiones, exilios y entrenamientos en Cuba. Era el típico revolucionario de su época. Desde muy temprano se sumergió en la política. En los años 60, siendo aún adolescente, se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el grupo guerrillero del que hablamos hace un momento. Desde muy joven se sumergió en la política. En los años 60, aún adolescente, se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el grupo guerrillero del que hablamos hace un momento. Cuando la revolución sandinista triunfó en 1979, Ortega estaba allí. Subió rápidamente dentro del partido y en 1985 se convirtió en presidente de Nicaragua. Ascendió rápidamente dentro del partido y, en 1985,
se convirtió en presidente de Nicaragua. Pero gobernar no sería fácil. El país se encontraba en plena Guerra Fría y Estados Unidos no aceptaba ver otro gobierno aliado de Cuba y la Unión Soviética en Centroamérica. En ese contexto nacieron los Contras, grupos armados financiados por Washington para derrocar a los sandinistas. Fueron años de guerra civil, violencia y miseria. Ortega sobrevivió políticamente, pero en 1990 perdió las elecciones y salió del poder. Parecía el final de su historia. Sin embargo, como un personaje que no acepta ser retirado del escenario, siguió articulando entre bastidores. Los años 90 fueron de espera y reacercamiento. Ortega suavizó su discurso, cambió el uniforme militar por traje y corbata y se vendió como un político moderado. Este cambio de imagen funcionó. En 2006 volvió a la presidencia con la promesa de diálogo y reconciliación nacional. Pero, a partir de ahí, el guión tomó otro rumbo. Poco a poco, la democracia dio paso a un proyecto personalista. En menos de una década, Ortega acumuló poderes, cooptó al Congreso y llenó el poder judicial con aliados. Las enmiendas constitucionales abolieron los límites a la reelección y allanaron el camino para que se presentara indefinidamente como candidato. En 2014, los cambios en la ley electoral redujeron aún más la transparencia. 2 años más tarde, sin oponentes reales en la contienda, Ortega fue reelegido y eligió a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. En la práctica, Nicaragua pasó a ser gobernada por una pareja. Juntos, asumieron el control de prácticamente todo: la policía, el poder judicial, el parlamento, la prensa e incluso las universidades. El país que un día soñó con la libertad tras la caída de los Somoza se sumió en otra dictadura, quizás aún más asfixiante. En abril de 2018, las contradicciones estallaron. Las reformas en la seguridad social aumentaron las cotizaciones y redujeron las pensiones, lo que provocó protestas estudiantiles que se extendieron rápidamente. La respuesta fue brutal. La policía y las milicias dispararon contra manifestantes desarmados. Los informes de la ONU indican que más de 350 personas fueron asesinadas entre abril y septiembre de ese año, mientras que cientos fueron torturadas y miles detenidas sin un juicio justo. Paramilitares armados, formados por exmilitares y civiles vinculados al gobierno, actuaban codo con la policía. El diario El País destacó que estos grupos utilizaban rifles AK-47 y Dragunov para disparar directamente a la cabeza, el cuello y el pecho de los manifestantes, en un acto de violencia calificado por los expertos como crimen contra la humanidad. A partir de ahí, la represión dejó de ser una excepción para convertirse en la norma. Hoy en día, Ortega es considerado por muchos como uno de los líderes más autoritarios del planeta. Para algunos analistas, Nicaragua ya ha alcanzado niveles de represión comparables, o incluso peores, a los de Cuba, y peligrosamente cercanos a los de Corea del Norte. Número 5. Corea del Norte tropical. Si aún quedaban dudas sobre el carácter del régimen de Daniel Ortega, los últimos años se han encargado de disiparlas. Desde 2018, Nicaragua se ha convertido prácticamente en una prisión a cielo abierto. Para que nos hagamos una idea, en febrero de 2023, el gobierno liberó de una sola vez a 222 presos políticos. La noticia parecía positiva, pero había una cruel trampa. Todos fueron subidos a aviones y enviados a Estados Unidos, sin derecho a regresar. Ese mismo día, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Constitución que permitía retirar la ciudadanía a estos opositores. Es decir, no solo fueron expulsados, sino que dejaron de ser legalmente nicaragüenses. Pocos días después, otras 94 personas corrieron la misma suerte. Esto es solo una muestra.
Se estima que más de 300 personas murieron en la represión de las protestas de 2018 miles. Fueron detenidas arbitrariamente y cientos siguen entre rejas hasta hoy, a menudo sin un juicio justo. Los informes de abusos físicos y psicológicos e incluso de violencia sexual contra los detenidos forman parte de los expedientes de las organizaciones internacionales. La persecución se extiende también a otros sectores. La Iglesia Católica, por ejemplo, se ha convertido en un objetivo directo. Se ha detenido a sacerdotes, se han prohibido las procesiones y se han cerrado universidades, vinculadas a órdenes religiosas. El caso más impactante fue el del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión simplemente por criticar al régimen. Incluso la Compañía de Jesús, los jesuitas, fue expulsada del país en 2023, con todos sus bienes confiscados. La represión también afectó a la prensa. Se cerraron periódicos, se invadieron emisoras, se detuvo a periodistas o se les obligó al exilio. Entre 2018 y 2023 se documentaron más de 1.300 ataques contra periodistas y medios independientes. Hoy en día, prácticamente todos los medios de comunicación del país están bajo el control del gobierno o silenciados por el miedo. Ni siquiera la educación se ha librado. Las universidades consideradas críticas fueron simplemente cerradas y otras pasaron a estar controladas por organismos progubernamentales. Se presiona a los profesores para que adoctrinen a los alumnos con propaganda sandinista y se persigue a los estudiantes que se atreven a protestar. Y si cree que al menos la gente puede organizarse en asociaciones u ONG, la respuesta es no. Solo en 2023, el gobierno cerró más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, incluyendo incluso grupos de apoyo a pacientes con cáncer. El resultado es un país cada vez más aislado, pobre y sin perspectivas de libertad. No en vano, más de 150.000 nicaragüenses han huido a la vecina Costa Rica desde 2018. Nicaragua, que podría ser recordada por sus volcanes, lagos y playas, hoy es recordada por la huida de su propio pueblo, por la censura y por el miedo. Es la cruel fotografía de una dictadura en pleno siglo XXI. Número 6. El aislamiento internacional. Con toda esta represión, Nicaragua no tardó en convertirse en blanco de críticas y sanciones. La Unión Europea y los Estados Unidos cerraron el cerco, congelaron los bienes de las autoridades vinculadas al régimen y prohibieron los viajes de las figuras cercanas a Ortega. Pero, en lugar de retroceder, Ortega se cerró aún más. En 2022, el gobierno rompió relaciones con el Vaticano tras acusaciones de persecución religiosa. En el mismo período, incluso Brasil, que tradicionalmente mantiene el diálogo y en algunos momentos incluso coquetea con gobiernos autoritarios, decidió distanciarse. El detonante fue cuando Ortega expulsó al embajador brasileño de Managua por no participar en las celebraciones de la revolución sandinista. Lula reaccionó de inmediato. Llamó de vuelta a la embajadora de Nicaragua en Brasilia y comenzó a criticar públicamente al régimen. Fue una clara señal de que, si incluso Brasil había roto relaciones, Ortega se estaba quedando cada vez más solo en el continente. Hoy en día, los socios más cercanos de Ortega son Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Una lista que ya dice mucho sobre cómo se ha posicionado el país en la escena mundial. Con tantos mecanismos de control, no es exagerado afirmar que Nicaragua vive una distopía caribeña. Freedom House clasifica al país como no libre, otorgándole solo 14 puntos sobre 100 en el índice de libertades políticas y civiles. Los analistas dicen que el régimen mezcla rasgos de antiguas autocracias latinoamericanas con elementos totalitarios dignos de Corea del Norte.
culto a la personalidad, con carteles de Ortega y Murillo, repartidos por todas las plazas, vigilancia constante, economía controlada y un bloqueo casi total de la información. El periódico Miami Herald reforzó la comparación al calificar la nueva Constitución, aprobada en 2025, como un manual de represión. Entre otros puntos, el texto define a Nicaragua como una nación revolucionaria basada en ideales socialistas y limita la libertad de expresión solo a contenidos que no critiquen al gobierno. El balance es sombrío. Desde 2018, más de 350 manifestantes han sido asesinados, más de 5.000 ONG, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia Católica, han sido cerradas y más de 450 opositores han perdido la ciudadanía y han sido deportados. Por lo tanto, no es exagerado que los disidentes describan a Nicaragua como un país peor que Corea del Norte. La diferencia es que, a diferencia de la dictadura asiática, esta tragedia ocurre sin provocar el mismo clamor internacional. Y después de todo esto, queda la pregunta: ¿sabías que Nicaragua vivía una dictadura tan dura? ¿Crees que Ortega podrá mantenerse en el poder durante mucho tiempo o que este régimen tiene fecha de caducidad? Y, en tu opinión, ¿es realmente el país menos libre de América? Cuéntanos en los comentarios lo que piensas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias. Aquí, en Bello Mundo, seguimos mostrándote los lugares más sorprendentes del planeta, pero también los más sombríos. Hasta la próxima.